Esta pandemia puso de relieve otro fenómeno de la economía muchas veces invisibilizado, que es el tema del cuidado, ¿no? ¿Quién se encarga de los niños? ¿Quién se encarga de las personas dependientes que no han logrado, que no tienen por alguna razón autonomía? Y este fenómeno de la pandemia lo puso todavía más de relieve porque durante varios meses todos los niños y niñas del Uruguay han estado en su casa con las clases suspendidas. Entonces hay muchísima gente, especialmente mujeres, que se encargan de los niños en su casa y además tratan de trabajar, de mantener sus fuentes de ingreso. Para analizar este tema que podríamos llamar de economía del cuidado, nos acompaña la economista Soledad Salvador, que es la secretaria ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo y que analiza justamente este tema de cuidado, y la compañera Sofía Pinto Román, una periodista de la casa. Soledad, ¿a qué le podemos llamar economía del cuidado? ¿Y qué influencia tiene sobre la economía tradicionalmente concebida por la población, ¿no? La economía del cuidado... Y perdón, bienvenida además. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. La economía del cuidado refiere a eso que vos decías, ¿no? El conjunto de acciones, ¿no? Y de actividades que tenemos que realizar las personas, que en general son mujeres, pero que no tendrían por qué hacerlo, tendríamos que decir solo mujeres, que es cuidar de todos, hasta de las personas autónomas. Porque vos decías, bueno, hay personas que no son autónomas y requieren cuidados, son los que sí o sí precisan que otro los cuide. Los niños, bueno, los bebés, niños que a veces hasta nos dicen, bueno, hasta adolescentes, porque uno no puede dejarlos solos, vendríamos a decir, pero también están las personas que son autónomas, que todo el día dedican su tiempo a trabajar fuera de la casa y que cuando vienen esperan que otros les resuelva todo, vendríamos a decir, ¿no? Sí, se encargan de la comida, de la comida, de la ropa, del planchado, todas las tareas, claro. Entonces ahí es cuando las economistas feministas, muchas veces surgieron también más en el norte, ¿no? Al principio las más revolucionarias, ¿no? Con estos temas ya en los 90, y bueno, y las feministas del sur, economistas, también se fueron contagiando de eso, de reclamar que en realidad esto es injusto, pero es injusto porque socialmente vivimos en un mundo donde está todo armado, pensado en que el mundo funciona así, ¿no? Y hoy la pandemia eso lo dejó... Pero lo mostró a la vista, brutalmente, lo mostró brutalmente, ¿no? Ahí va. Yo te diría que fue como que explosió, ¿no? El volcán hizo explosión, ¿no? Era como algo que estaba ahí. Le importa especialmente porque la gente lo está viviendo en carne propia, algo que muchas veces es invisible, salvo para las personas, fundamentalmente mujeres, que se hacen cargo de otros, ¿no? Claro. Pero ahora es un hecho general, ¿no? Claro, eso fue lo que hizo la pandemia, poner en el mismo lugar, diría yo, físico, la casa, el hogar, el trabajo que uno tenía que hacer para afuera y que ahora lo hace desde la casa, y los cuidados que a su vez antes estaban siendo en parte cuidados por colegios privados de jornada completa, centros de cuidado infantil, todos los servicios que pueden haber o la gente recurrir porque paga, ¿no? A centros diurnos, etcétera, para personas más dependientes con discapacidad, etcétera, y que hoy por hoy eso todo pasó a estar dentro del hogar porque esos centros cerraron, ¿no? Y dejaron de dar ese servicio. Entonces esa combinación fue como, ¿no? hizo como conflicto y puso también acá capaz que a los varones, ¿no? A la vista de que esto estaba difícil de gestionar, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidar y trabajar a la vez? Yo decía la otra vez en uno de los webinarios que me invitaban que capaz que las personas que menos notaron este cambio fueron las mujeres de sectores más vulnerables, porque lo hacen todo el tiempo. O sea, su diario vivir desde siempre ha sido ese, ver cómo resuelven los ingresos y el trabajo con el cuidar desde la casa, ¿no? Porque tienen esta condición de que no pueden conseguirse un empleo, como decían hoy, bueno, como hacen muchos varones, que bueno, salir al mercado, ofrecerse a lo que venga, porque de última hay alguien que resuelve los cuidados en la casa. Entonces, acá lo que está claramente hoy generando cambios desde las bases, justamente eso que es lo que genera la desigualdad entre varones y mujeres en el mercado laboral, es nada menos que quién se hace cargo de esos cuidados, ¿no? Y cuánto de esos cuidados podemos compartir, ¿no? Y cuánto se terceriza, ¿no? Porque el sistema de cuidados de última viene un poco a resolver o a tratar de resolver parte de esos cuidados que, bueno, que todos no se pueden hacer en el hogar. Esta situación, como decíamos, puso de relieve la importancia de los cuidados, pero a la vez también me genera la reflexión de que el Estado no se tuvo que hacer cargo de esos cuidados porque se notó que las mujeres a la primera siempre salen a encargarse de eso, ¿no? Y es muy difícil de cuantificar, pero habría una forma como de exponer de forma clara lo que le costaría al sistema encargarse de esto, ¿no? Y al Estado si no estuviesen las mujeres ahí cubriendo esos baches que surgieron incluso en esa situación de emergencia. Sí, nosotros hemos hecho estimaciones del valor económico que tiene ese trabajo no remunerado. Las encuestas uso el tiempo miden el tiempo, no miden el valor, debemos decir. Las economistas lo que hacemos es ponerle valor a esas horas y te da un porcentaje de cerca del 27% del PIB. O sea, es
mucho más que muchas industrias, tenemos que decir, o muchos sectores de actividad del Uruguay. Colapsaría el sistema si las mujeres no se encargaran de cuidar, claramente, Pero ¿no? es Sobre notable, toda esta es situación. notable porque es una forma de la economía del cuidado, que es bastante invisibilizada, por lo cual pues, habitualmente no se trata el tema, por lo menos en el ámbito público, y representa un 20 y pico % del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, hay que tomar la dimensión que esto tiene, porque es una dimensión que es notable, ¿no? Casi que la economía depende en mucha medida de este problema, de la resolución de este problema. Es lo que no se podía dejar de hacer, diría yo, ¿no? Es como que, bueno, muchos pudieron capaz que, o tuvieron obligadamente que dejar de trabajar, algunos habrán trabajado a distancia y otros no pudieron hacerlo, pero el dejar de cuidar es como imposible. O sea, ahí es como donde hay, ¿no?, un llamado de atención de que esto hay que hacerse cargo. Y el Sistema Nacional de Cuidado fue una política, bueno, en algún momento fue el buque insignia del periodo anterior, del último gobierno de Tabaré Vázquez. Vos fuiste asesora o sos asesora del Sistema Nacional de Cuidado. ¿Qué perspectivas tienen en relación con el Sistema Nacional de Cuidado, su alcance, su eventual crecimiento en el marco de este nuevo gobierno que tiene por lo menos tiene otras prioridades en relación con el gobierno anterior, ¿no? Sí, en el tema del sistema de cuidados había como por lo menos una uniformidad de que todos quieren que esto hay que hacerlo, sobre todo cuando piensan en los niños chiquitos y en las personas dependientes. No te digo el resto de los cuidados que igual hay que hacer, que es todo el trabajo doméstico, pero sí cuando hablamos de niños pequeños y personas dependientes, lo que creo que hoy está en juego es cuántos recursos se van a seguir destinando a esto, ¿no? Lo que ya está probablemente no retroceda, esperemos. El tema es cuánto más, ¿no?, vamos a poder seguir avanzando en abrir como se abrieron en el periodo pasado. No sé, se remodelaron 100 centros CAIF, hubo un aumento en toda la atención a la dependencia con programas de asistentes personales que se llegó a hacer con un 20%. O sea, igual estamos lejos de lo que uno quiere llegar, pero por lo menos en 5 años se puso a andar una maquinaria, se pensó, se generaron programas de formación, o sea, hubo como mucho andamiaje y creemos que en realidad ahí es donde está el foco, o sea, seguir generando, ¿no?, políticas de cuidado que permiten, generalmente las políticas de cuidado tienen 3 dividendos, se dice, ¿no? Por un lado la persona que es cuidada, que es mejor cuidada muchas veces, porque a veces cuando tiene una dependencia tampoco saben cuidarla bien, venimos a decir quienes hacen cargo, se asume que lo hacen bien, pero no necesariamente lo hacen bien. Genera un empleo, ¿no?, a la persona que hace el cuidado le está generando ingresos, y a esa persona que cuidaba desde su casa, que capaz que no lo hacía del todo bien, también le genera la posibilidad de trabajar. O sea que hay como 3 beneficios que se generan con una política, ¿no?, donde vos estás apostando a eso, ¿no?, a que todos cuidemos mejor y vivamos mejor también. Sofía. Te quería consultar en ese sentido de, también estamos visibilizando esta problemática, pero habría que buscar alguna solución, ¿no? Y muchas veces se plantean soluciones en la línea, por ejemplo, incluso me acuerdo de Cabildo Abierto había propuesto que se le pagara a las mujeres que tenían 3 hijos o más para que se quedaran en la casa cuidando. Se plantean como ciertas soluciones, ¿no? Se las etiquetan como soluciones, pero a la vez también desde ciertos sectores del movimiento feminista se critica que esto es como volver a poner a la mujer como en el lugar de reproducción. Entonces, bueno, ¿cómo calificás esas soluciones que se plantean, esas ideas, y cómo crees vos que habría que intentar como solucionar este problema y valorar realmente el trabajo no remunerado teniendo en cuenta lo que aporta a la economía? Sí, yo creo que claramente no. O sea, ya de por sí probablemente las mujeres que tengan 3 hijos o más son las que están en su casa tratando de ver cómo hacen para resolver la necesidad de ingresos y cuidar. Pero las soluciones que en el Parlamento se planteaban cuando en el 2015 a fines se empezaba a votar el presupuesto justamente para este sistema de cuidado era justamente decir, bueno, ¿por qué no le pagamos al que ya lo hace, ¿no?, en la casa, en vez de generar el programa de asistentes personales y formar otra persona para que se forme y sea la que va? Y si uno ve a esos muchachos, ¿no?, que hoy tienen un asistente personal, que son gente grande, que no quieren andar con la madre atrás, ¿no? ¿Quién quiere, ¿no?, a los 15, a los 18 años salir a bailar con la mamá? No sé, o sea, es tan distinto, les cambia tanto la vida, tú los ves, ¿no? Y yo voy a las marchas de discapacidad cuando he podido siempre porque me encanta ver eso, cómo a esa persona le cambias tanto la vida dándole un servicio, que aparte en otros lados hasta son servicios que venden servicios hacia afuera, ¿no? Hay, yo sé, en El Salvador me decía, bueno, yo cuando voy a Estados Unidos o cuando voy a no sé qué, a Europa, yo ya programo que hay un asistente personal esperándome en el aeropuerto, ¿no? Es un servicio que el país ofrece a gente que va de visita, o sea, ni siquiera es solo pensado para quienes viven, y es en realidad la forma de resolverles la vida a muchas personas que hoy por hoy requieren de alguien que los asista. Claro, porque si no la tendencia además es que las mujeres se encarguen. En un webinario que vi hablabas de esto de la conciliación. Una cosa así. Que las mujeres tienen a la conciliación. Claro, y es que se da naturalmente, que es digo, ahí
conozco casos así, que es la mamá que hizo toda su vida, estudia con el hijo, va, ¿no? Hace todo para que la persona, y ella se olvida de que es persona también, ¿no? Ahora, Soledad, vos Entonces, decís que hay cierto acuerdo, por lo menos en una parte importante del sistema político, de que esta es una política importante, ¿no? Pero hay que ver cómo se traduce ¿Qué pasa eso en presupuestalmente en plata? el marco de un ajuste, Sí. y donde, por ejemplo, el ministro de Sí, Cultura señor. está diciendo que hay que recortar los alimentos de los niños en las escuelas, porque él dice que se daban 200.000 y que eso es un exceso porque la pandemia reveló que solo 60.000 lo necesitaban. Pero si efectivamente se hace ese recorte, primero que un montón de niños quedan sin el alimento en la escuela pública. Pero además alguien va a tener que hacer el alimento. Es otra cosa que termina traduciéndose en Claro. madres o mujeres fundamentalmente, pero también pueden ser padres, haciéndose cargo ahora además de la alimentación de los niños que ya la tenían asegurada por una política del Estado. claro, y que aparte en realidad lo que estás mostrando es la invisibilización, ¿no? De que en realidad ahí lo que le estabas resolviendo probablemente a esa familia es una necesidad que hoy capaz que no tiene, porque bueno, están en la casa, no tienen más remedio que quedarse, digo, han perdido ingresos, pero no quiere decir que no lo precisen. O sea, claramente sí, la solución de la escuela de tiempo completo, capaz que si hubiera habido un sistema de cuidados antes, no precisamos tener escuelas de tiempo completo hoy, venimos a decir, ¿no? Porque también creo que si las personas fueran mejor cuidadas, ¿no? Tendríamos menos necesidad de dar tanto soporte institucional. O sea, vos tendrías que poderle resolver a las familias el poder tener acceso, ¿no? a cuidar y a trabajar y a tener ingresos sin necesidad de tanta, ¿no? de que caigas como en esa crisis, ¿no? de hogares que no tienen nada y que, bueno, sí o sí precisan un apoyo de escolar de 8 horas para sus hijos. Y Muchas bueno, esa es la gracias, solución. perdóname. Perdón porque estamos con los tiempos así, pero muchas gracias Soledad, Salvador, por habernos acompañado. Gracias, Sofía. Me parece muy importante que vos notes esta dimensión del ajuste, porque cuando uno ajusta en las escuelas la comida de los niños con el argumento de que vamos a darle realmente a los que le necesitan, en realidad tocando eso no solo tocas la comida de los niños, tocas la comida de los niños, la vida de la familia, la actividad de las mujeres, el trabajo fundamentalmente de las mujeres, o sea, tocas muchos aspectos que después obviamente concluyen en un deterioro de las condiciones de vida de toda esa población. Gracias, Soledad, por acompañarnos. Gracias, Sofía. Seguí poniendo tu hashtag Legítima Defensa, fotos mirando el programa diciendo yo estoy mirando Legítima Defensa. Seguí comentando, seguí haciendo tus aportes y, por supuesto, seguí mirándonos. Muchas gracias. Enseguida volvemos con el tercer bloque de Legítima Defensa.